amigos? Bienvenidos como siempre a una nueva entrega de su programa Cara a Cara por TV Venezuela. El día de hoy nos vestimos de gala como siempre con invitados muy especiales y también es importante reconocer que nuestro invitado del día de hoy nos va a hablar, como decimos en Venezuela, a calzón quitado. Nos va a decir quién es, lo que ha hecho, cómo lo ha hecho, pero les voy a explicar de quién se trata. Él es nacido en Caracas, en Venezuela, graduado en la Universidad Católica Andrés Bello como contador público. Es un exitoso empresario, dueño de una de las compañías más exitosas y de renombre a nivel local que se llama The Wise Computer. Nació en Caracas justo el año en que cae la dictadura de Marco Pérez Jiménez. Es hijo de padres italianos que emigraron a Venezuela buscando un mejor futuro y ahora él salió de Venezuela para buscar un mejor futuro acá. Su primer trabajo lo tuvo en General Motors Corporation, lugar donde ganó el dinero para poder estudiar en la universidad. Trabajaba y estudiaba. Casado hace ya 30 años con una señora que es un encanto, Graciela, y tiene dos hijos, Alexander y María Lorena. Se muda a Estados Unidos hace más de 20 años. Y ahora les digo que es el primer venezolano en lograr un puesto de elección pública, como es el caso de una alcaldía. Él es el alcalde de la ciudad de Doral. A la par de ser alcalde, sigue en la expansión de su empresa de computadoras y repuestos que exporta para América Latina. Y hay otra parte de él, que es un pastor certificado de la iglesia Alfa y Omega. Así que le damos la bienvenida a Luigi Boria. Muy buenos días, gracias Natalie. Luigi, yo estoy muy contenta que estés el día de hoy acá y quería preguntarte en principio, ¿quién es Luigi Boria? ¿Cómo llegas? ¿Eres empresario? ¿Eres pastor? ¿Ahora eres alcalde? Cuéntame, ¿quién es? Bueno, tú has dicho bastante de mi, yo no, o sea, realmente has narrado una biografía bastante extensa y no te has equivocado en nada. Realmente, quizás lo que yo podría añadir de mi vida pasada es que verdaderamente mi primer trabajo fue en el hospital militar en Venezuela cuando tenía escasamente 17 años. ¿Qué hacías ahí? No, yo era camillero, imagínate. No, como no tenía trabajo de ningún tipo, pues yo decidí hacer lo que fuera y entonces me tocó pues muchas veces trasladar los cadáveres de los diferentes pisos a la morgue abajo en el último piso. Como jovencito sentía así terror, pero corría y me divertía por esos pasillos igualitos. Pero sí, trabajé en General Motors, allí estuve 7 años de mi vida donde pasé por diferentes departamentos, empecé en abastecimiento de repuestos en la avenida San Martín, y ahí yo era el que llevaba el inventario de repuestos, alimentaba las páginas del CARDES. Después me pedí cambio para la Yaguara en la planta de ensamblaje y ahí pues conseguí cupo en la Central, en la Universidad Central, pero tenía que estudiar química y era una materia bien fuerte, una materia de ciencia, y estudiarla de noche pues... era súper agotador. No, y además los profesores nos decían que si éramos murciélagos y tal. El asunto es que, para hacerte el cuento corto, después de haber estado ahí por 6 meses, decidí presentar el examen de admisión en la Universidad Católica Andrés Bello, que yo nunca esperé que lo fuera a pasar porque, tú sabes, tenía mis dudas por todo lo que había pasado y sobre todo porque era una universidad privada y no tenía tampoco los recursos. Pero gracias a Dios pues logré pasar el examen y después fui a hablar con los sacerdotes, pedí que me becaran, me dieron la beca, yo pagué nada más un 25% prácticamente de mis estudios, entonces con el trabajo trabajaba de día y estudiaba de noche. Y ahí fue donde conozco a mi esposa Graciela. ¿En la universidad? En la universidad, y lo conocí de una manera muy peculiar, porque yo quería ser contador, porque yo quería estudiar una carrera de ingeniería o algo, pero no tenía los recursos y el tiempo. Entonces decidí estudiar, digamos, una materia. Me metí en administración porque el ciclo básico era igual para uno, para el otro, pero mi visión era contaduría porque sabía que era una carrera mucho más fuerte. No quiero con esto decir que administración no era fuerte, pues mi esposa estudió administración y también estudió bastante, pero lamentablemente pues... bueno, lamentablemente y bondadosamente, porque me rasparon contabilidad 1. Entonces, como yo no quería retrasarme,
me puse a estudiar contabilidad 1 durante el día y ahí es donde conozco a mi esposa Graciela. Oh, wow. O sea, el con la- destino de alguna manera te llevó Sí, para y, que y puedas de conocer hecho a pasé esa Graciela. materia con 20 puntos al final, pues, o sea, me fue muy bien cuando estudié eso de día y la conocí a ella muy trascendentalmente porque yo me quejaba con el profesor en un examen diciéndole, ¿cómo le pones ese examen tan difícil a estos jóvenes? Porque yo los veía muy jovencitos, 18, 19 años. Y ella sobre todo me cruzó con una mirada diciéndome, cónchale, ¿por qué no te callas? Y entonces ahí fue cuando la esperé afuera, nos tomamos un café, nos conocimos, aunque fue difícil porque tenía 22 años y era muy enamoradizo y ahí había muchachas muy lindas y entonces empecé a pajarear un poco y entonces ahí es Ella no cuando... te creía mucho al No, principio, me la imagino. perdí por 3 años. Oh, Nosotros wow. fuimos novios como por 3 meses, por una fiesta justamente en la Torre de Bolívar, que había la Cota 905, creo Ok. que se llamaba, era una graduación. La hermana, ella venía de Colombia, ella apenas acababa de venir de Colombia, pero la hermana era caraqueña y ella sabía cómo era la cosa. Entonces dice, ese se fue a buscar una novia para allá. Y efectivamente yo fui a una graduación con otra muchacha. Y entonces ahí fue donde me capturó y me costó 3 años volverla a conquistar. Y después Imagínate. de que la conquisto, pues me casé y ahora tenemos casi 31 años de casado. Oh, wow, Luigi. Y cuéntame, pero siempre lo tuyo fue los números entonces. Sí, a mí me gustaron mucho los números. Yo de toda la vida pues empecé a esforzarme y eso fue un reto cuando yo no pasé la materia porque tenía las dos a la vez, pero ahí fue donde me dediqué día y noche a hacer hojas de trabajo, los asientos, los ajustes, el análisis y de hecho a muchos de los alumnos que estaban hasta tercer año pues yo les daba clases y los ayudaba y toda mi vida ha sido eso, pues en mi carrera como empresario me ha ayudado mucho en lo que es la parte de los números, establecer las ganancias de diferentes productos, entonces eso me ayudó mucho a que yo creciera en mi empresa, pues empezamos en un negocio que apenas tenía 9 metros cuadrados, es el tamaño de un baño, ahí en el centro comercial, el Unicentro del Marqués, Ok. y ahí fue donde yo vendía de todo, vendía libros, vendía cajas registradoras, vendía la primera computadora que se sacó que tenía un K de memoria, y ahí nosotros hacíamos programitas en Basic para que la gente llevara el inventario y íbamos y se los instalábamos en su casa. Después de eso, pues había una discoteca que se llamaba la Dragonfly, ahí mismo en el Unicentro, que parecía era Sí. una cosa extraordinaria, pero era de mala muerte. Pero el dueño del centro comercial me dice, bueno, si tú logras levantar ese lugar que ha estado pues Muerto. desastroso, muerto, pues tú lo agarras. Y ahí pusimos una escuela de computación. Y ahí fue Oh. donde empezamos a dar cursos de WordPerfect, que ya no sé, que después se cambió con el Word. Pero el asunto es que ahí empezamos a ver la necesidad de importar nuestros propios productos y es cuando yo viajo a Estados Unidos, empezamos a llevar discos, imagínate, de 10 megas que pesaban como 10 kilos cada disco de eso. Y bueno, ahí fue cuando formamos la empresa aquí en el año 89 Que es de Wise Computer. que es de Wise, TWC de Wise Computer, que ahora, en aquel entonces yo envié a mi cuñado a que atendiera ese negocio. Pero en unos meses más tarde nos llegó la renovación de lo que era el establecimiento del negocio y yo estaba de vacaciones. Yo me vine 30 días de vacaciones aquí y cuando empiezo a ver esas cartas que decían que nosotros éramos delincuentes, porque aquí todo, si tú dejas de pagar cualquier factura, te ponen como delincuente. Y Ok. delincuente no significa que tú seas un delincuente, simplemente que estás atrasado en tu factura. Pero para nosotros, no hablaba inglés y veía esas cosas, pues me Entonces, asusté ¿qué mucho. hice yo allí? Me asusté mucho y entonces unas vacaciones que esperaba que fueran por 30 días, porque yo no tenía ni siquiera la idea de venirme, aunque me gustaba y soñaba por la educación, porque acuérdate que en Venezuela siempre ha habido situaciones muy críticas y a mi papá lo asesinaron cuando yo tenía 15 años. Justamente quería hablar de eso, de tu etapa en Venezuela, porque tengo entendido que tú incluso te perteneciste a la Juventud Copellana. Sí, en principio. Estabas en un principio allí y saber un poco, tus padres llegaron a Venezuela y a buscar un mujer futuro y tengo entendido que a tu padre lo asesinan después de salir justamente de su trabajo. Eso lo vamos a hablar después de comerciales, que tenemos que hacer una pequeña pausa y me vas a contar cuál fue el desarrollo de Luigi
en esas calles de Caracas, en Venezuela, cómo llegas acá, que ahora me dices que venías por unas vacaciones y te quedaste, y todo cómo ha sido tu vida, cómo ha sido ese vuelco y qué recuerdas de Venezuela. Eso va a ser al regreso de comerciales, no se vayan. Y bien amigos, seguimos aquí con Luigi Boria, el alcalde de la ciudad de Doral, pero también es empresario, venezolano, y nos estabas contando que tus padres fueron a Venezuela, como decimos, buscando un mejor futuro, tú naces allí, y después tu padre muere precisamente. ¿Qué pasó? Cuéntanos eso. Bueno, nuestra época, digamos, de infancia hasta los 15 años, nosotros prácticamente ayudábamos a nuestros padres, o sea, mi hermano Diego pues vivió en Italia hasta los 9 años, se fue a los 6, se regresó a los 9. Pero a mí me tocó pues viajar con mi papá porque mi papá tenía una pequeña fábrica de tostones y de papitas y entonces yo iba a los pies de él y lo acompañaba a todas las fiestas patronales. Yo me acuerdo, yo le pregunto a la gente inclusive por una manga de coleo que era de metal que estaba ahí en San Pedro, en Los Teques, y nadie se acuerda de ella, ¿no? Pero ahí íbamos nosotros a vender nuestros productos y íbamos hasta San Fernando de Apure vendiendo tostones y cosas de esas. Pero mi papá logra levantarse y con los ahorros que él hizo, pues logra comprar un abasto ahí frente de la Plaza Capuchino. Y pues yo iba al mercado de Quinta Crespo a comprar el azúcar, a comprar los sacos de papa y iba con una carretilla. Yo me sentía Fittipaldi corriendo con mi carretilla por todas esas calles. Pero siempre que pasaba por lo que era la intendencia militar que estaba allí bajando hacia Quinta Crespo y al frente estaba la casa de Copey, ¿no? Muy cerca, al frente de la Plaza Capuchino estaba la casa de ADET, de Acción Democrática, pero yo tenía ya mis convicciones, como estábamos hablando al principio, yo me paraba en la mañana temprano, me iba a la iglesia, yo era patrullero escolar en la escuela 19 de abril y una de las cosas que yo siempre quise, pues, que fuera un partido que estuviera relacionado con Dios. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención porque el Partido Social Cristiano Copey. Entonces yo dije, bueno, este es el que más se acerca al corazón de Dios y decidí meterme y allí empecé a escalar ciertos niveles y ya cuando estaba pues cerca de llegar a incluso ser presidente, iba a competir por eso de la Juventud Copeyana hace ya más de 40 años. Entonces había un meeting en la Plaza Capuchino y venía el candidato que era Rafael Caldera, y en eso cuando ya había desarrollado, había mucha gente en la Plaza Capuchino, vienen unos señores a anunciarme, unos amigos de la cuadra, a decirme que mi papá lo habían asesinado por robarle $4 en el abasto. Pues eso fue para mí desastroso porque apenas con 15 años pues tenía yo que asumir las riendas de mi familia. ¿Tú eres el mayor? No, yo soy el segundo. Y está otro mayor que yo que era el que había viajado. Que estaba en Italia. Pero entonces pues eso cambió todo el espectro de mi vida porque ya no podía estar yendo a mítines. A mí me gustaba la política, me gustaba participar activamente y ahí es donde se dañan todos esos sueños y se paró todo, pues, y ahí es donde tengo que empezar estuvimos por un par de años con el negocio, pero lamentablemente fue mi primer fracaso, tengo que reconocerlo porque era un joven, no sabía de números, varias veces nos robaron el local. Uno de los ingredientes más importantes del abasto era que nos habían dado licencia de licor, entonces me acuerdo que existía lo que era la Gran Vía y nos dieron un crédito para comprar, me acuerdo, licores y pues en la noche vinieron y nos robaron todo. Wow. Entonces eso, endeudado y sin poder recuperar. La Policía Técnica Judicial, que era la PTJ en aquel entonces, nos ayudó mucho, recuperaron parte de lo que se habían robado, pero aún así pues ya no era lo mismo, ya teníamos varios traumas, entonces sencillamente pues dejamos caer el negocio y yo tuve que irme a buscar trabajo, no sé, la familia se separó, mi mamá se fue para Artigas y mis hermanos, pues mi hermano se fue a trabajar para la Francia, pero nos fuimos a vivir cada uno por nuestra cuenta y
Y ahí es cuando tenemos que enfrentar la vida pues con una realidad que es que tenemos que trabajar para otros, ¿no? Pero Justamente tú me estás narrando cómo muere tu papá, no las deudas, los compromisos que tuviste que asumir a muy corta edad y los resultados que tuvieron. También me estás hablando de un poco el desarrollo de la juventud copellana en aquel momento. ¿Cómo ves la situación de Venezuela actualmente? Si pudiéramos establecer una comparación entre esa Venezuela que tú viviste y que dejaste a la que tenemos en este momento, ¿cómo lo ves? Bueno, tengo que decirte que es muy triste lo que está sucediendo en Venezuela. La época de nosotros es una época muy de compañerismo, una época donde teníamos muchos amigos. Ahorita estábamos hablando, yo me reunía mucho con muchos jóvenes en el silencio y yo tenía canciones que me agradaban mucho y les cantaba justamente a ellos. Me acuerdo del grupo Los Terrícolas, Te juro que te amo, Claro. y por qué se fue. Y entonces todas estas cosas pues hicieron que yo tuviera una infancia muy bonita, a pesar de que pasó lo que pasó. Pero en estos momentos realmente yo veo que esta separación que está manifestándose entre lo que es el socialismo llamado del siglo XXI y todo esto, lo que ha hecho es separar la familia. Tú ves que familias inclusive, unas son de un bando y otras son de otras, y entonces el crimen ha aumentado. O sea, si en aquel entonces yo tengo que decir que asesinaron a mi papá, no era tan frecuente. O sea, fortuitamente pasó lo que pasó con mi papá, pero no se veía tanto. Yo vivía en un barrio, a mí yo nunca vi que me pasara nada y yo no estaba pendiente de que me fueran a asaltar, ni mucho menos, ni veía. La gente era buena, pues gente incluso en los cerros. Se conocían, había como una camaradería. Compañeros que estudiaban conmigo en el colegio que vivían en los cerros, pero era gente decente. Yo los iba a visitar, estudiaba con ellos, tenían casitas muy nobles, pero en este momento yo veo que más bien se ha deteriorado tanto la sociedad venezolana que realmente es triste verlo, porque hay tanto potencial en un país con tantos recursos naturales que para mí pues me gustaría que fuera diferente, y para que hayan pasado ya cerca de 40 años sería para que Venezuela fuera una ciudad y un país lleno de recursos y con una sociedad desarrollada, pues, y más bien yo lo que he visto es que ha ido hacia atrás. Pues. ¿Tú has ido a Venezuela últimamente? Bueno, ¿Mantienes un contacto? tengo más de 5 años que no voy, porque realmente mi señora le cogió un poquito de miedo, yo no, pero cuando fuimos la última vez todavía estaban con la trocha, no sé si recuerdas que se había caído el puente hacia La Guaira, y entonces pues fuimos a dar un entrenamiento de liderazgo y nos asaltaron. Pues entonces me pusieron una 45 milímetros en la cabeza, apuntaron hacia atrás. Yo me asusté mucho porque, oye, si suelto una bala de esa hubiera atravesado a mi amigo que estaba atrás y mi esposa que estaba más atrás. Entonces mi esposa se llenó mucho de temor y no quiso que fuéramos más a Venezuela, pues, y ya tengo como 5 años que no voy. ¿Y mantienes contacto? Bueno, mi hermano vive allá Oh. y tengo mis sobrinas que ya son casadas y tienen hijos, y tengo todavía el negocio mío que realmente no está produciendo nada, porque ya tengo más de 2 años que no mando nada hacia Venezuela por los problemas de Cadivi y todo esto. Todavía me deben mucha plata y no hay No, y forma por los de problemas de recuperar. hacer llegar también la mercancía en las No, es que aduanas. no tiene forma, porque yo no voy a ir a comprar divisas al mercado negro, porque eso es ilegal. Entonces, meterse en esos problemas no creo que sea razonable para una persona, sobre todo en el cargo político que yo estoy. Hablabas de la separación de la familia como una de las consecuencias de este llamado socialismo del siglo XXI. También un deterioro que has notado en la sociedad venezolana. Tú que eres ahora un político, de empresario pasaste a ser político, ya después me vas a contar un poco cómo haces ese cambio, pero en este momento, ¿cómo analizas la política en Venezuela? ¿Qué tenemos en el gobierno? Bueno, mira, hay una posibilidad ahora, hablando francamente, lo que ha sucedido en las últimas elecciones el día 14 de abril, pues a mí me entusiasmó mucho, a pesar de que no se gana, bueno, sabemos que ganamos, pero hubo fraude electoral y todo esto, pero vemos cómo realmente Venezuela, si bien ha superado ciertas cosas políticas, en estos momentos está totalmente dividido. O sea, el 50% apoya a Enrique Capriles y el otro 50% en teoría apoya a lo que es la vieja guardia del chavismo, porque el chavismo ya no existe. O sea, Chávez murió ya hace más de 7 meses y esto hace que ya realmente lo que hay es un Partido Socialista Unido de Venezuela,
pero chavismo, eso para mí ya dejó de existir. Pero sí es importante destacar que cada vez más la oposición está ganando más terreno y lo que son las infraestructuras de gobierno en Venezuela cada vez se deterioran más. La gente está ya desilusionada, lo que ellos esperaban que iba a ser verdaderamente un socialismo donde iban a tener igualdad en todo. Que te voy a decir una cosa, el venezolano no es como todo el mundo piensa de que tú puedes tener una igualdad de personas porque el venezolano le gusta superarse. Yo lo digo por mí, que yo viví en un barrio y para nosotros lo más importante era prepararnos, ser alguien en la vida, lograr tener un negocio propio y así pensaban mis amigos en el cerro también. O sea, ellos eran gente que querían. Yo tengo varios compañeros que se han superado, son abogados, y son incluso personas que tienen dinero y salieron de un cerro. Entonces, realmente el venezolano tiene esa mentalidad de superación. Yo creo mucho en la Venezuela moderna, donde nosotros quizás vamos a volver a tener una Caracas donde sea de todos o una Mérida donde tú puedas ir y ver el tren ese que había por allá para ir a conocer, el Pico Bolívar, donde tú puedas ir y disfrutar la nieve allá arriba, pues, y el Ávila organizado donde tú puedas subir a pie por los claveles. Y seguro, sobre todo la seguridad, que es lo más exacto, importante. O sea, yo creo mucho en que Venezuela tiene todavía un gran potencial para que nosotros podamos, yo sueño con lo que yo pasé cuando yo era joven y yo caminaba y vendía también en la extranjería, me coleaba, yo tenía la facilidad de que ganaba mucho favor y gracia con la gente, entonces antes tenían unos rodillos de esos para entrar ahí a extranjería que ahora la llaman la Unides, que abrían por el lado de la avenida Baral, enfrente de la Plaza Miranda, y yo me metía por debajo, iba y visitaba hasta el presidente de extranjería y se reían conmigo y ellos más bien de los tostones que le vendían me daban más de lo que yo les pedía que costaba eso, pero eso para mí son memorias. Yo me iba caminando desde, como hablábamos ahorita, de Glorieta Maderero hasta arriba, hasta el puente Yaguno por allá arriba, y todo lo hacía, incluso de ahí me iba hasta San José. Yo trabajé en el mercado La Pastora vendiendo en un puesto de venta de azúcar, y para mí esas son memorias muy agradables que no sé, yo creo que pueden volver algún día. Claro que sí. Luigi, tenemos que hacer una pequeña pausa. Al regreso entonces vamos a enfocarnos un poco en cómo pasas de ser un empresario a ser político y cuál es en todo caso el futuro que como político tú estás viendo tanto para tu país como los venezolanos que estamos por X circunstancias viviendo en este país. Ya regresamos. Continuamos con Luigi Bori, ya me estabas cantando una canción de la época. ¿Siempre tus comienzos o tus intenciones fueron ser político? O sea, ¿te gustaba, como me decías, el Partido Social Cristiano Copey, perteneciste a esa juventud? ¿Qué era lo que te llamaba la atención? ¿Más como política o la acción comunitaria? Bueno, para mí realmente yo no sabía lo que era la política en aquel entonces, pero me gustaba estar rodeado de gente, me gustaba poder servir de apoyo, dar ideas, me gustaba participar, me gustaba, pero todo eso se troncó pues con la ida de mi padre, ¿no? Pero después que vengo aquí, como tú sabes, yo fui católico toda mi vida, incluso fui monaguillo y todas estas cosas que tienen que ver con la iglesia católica, pero después surgió una enfermedad en mi vida, que no voy a entrar en detalles de ella ahorita, que era una enfermedad de muerte, y ahí tengo un encuentro con el Señor. Yo lo llamo así porque ya era casi delirando, porque mi esposa ya incluso pensaba que me iba, y ahí es donde yo veo que empiezo a vivir por fe. Yo mismo siento que estoy sanado y vivo así por más de 15 años, pero me intereso por saber un poco más de lo que es Dios en mi vida.
Así te conviertes en pastor. Y ahí es cuando empiezo a buscar, y buscándolo me pongo a estudiar en el Instituto Bíblico de esta iglesia que se llama Alfa y Omega, y ahí empiezo a tener una vida comunitaria dentro de mi iglesia, y entonces el llamado que es irrevocable como pastor, pues fui ordenado, primero fui licenciado, después me ordenaron como pastor, y ahí pues mi primer matrimonio lo hice con mi hija, yo la casé a ella, para mí fue una experiencia súper grata, pero como te decía al principio, yo quería poder seguir predicando el Evangelio, pero mi señora, ella no le gustaba mucho la idea de tener una iglesia ni nada de eso, y que yo fuera pastor, se sentía un poco extraña. Y entonces ahí es cuando yo empiezo a tener más actividad comunitaria, tanto en mi negocio, que me nombran pues presidente de la asociación de propietarios de esa área, y en mi casa, que teníamos como ahí en Doral Estate como 67 casas, empiezo a ser también director y después presidente de la asociación de vecinos. Y entonces pues empiezo a ayudar, pues yo iba, me gustaba mucho estar en las calles cambiando los bombillos. Porque, eso me estabas contando sí, la otra vez. Era tan costoso pues, porque cada cambiada de bombillo costaba como entre 75 y 150 dólares dependiendo de quién. Yo decía, oye, pero cambiar 4 tornillos. Entonces empecé a hacerlo yo de gratis y ahí empiezo a tener interacción con la gente. Era fuerte porque la gente te llamaba a toda hora, se quejaban, incluso recuerdo que un 24 de diciembre como a las 8:30 en plena cena me llama una vecina de que quiere meter un sofá y había una política de que no se permitía sino había que aprobarlo el directorio, entonces ahí fue como que rebasó el vaso de agua y mi señora me dice, pero ¿hasta cuándo vamos a estar Y resulta que en una reunión pues hablando de la comunidad de Doral conversamos sobre la idea de ser concejal de la ciudad. Y ahí le gustó a mi señora, yo no sé por qué, y ahí empezamos Eso sí a lo hablar. aceptó. Eso sí, como que, y a mí me gustó también la idea porque entraba un poquito para mí siempre en la vida el aprendizaje y el conocimiento han sido fundamentales, el prepararme y el tener la oportunidad de participar como concejal en mi ciudad. Yo sabía que me iba a dar la oportunidad de ser obligado a conocer la constitución de la ciudad, los códigos de la ciudad, la legislatura, cómo era eso en Tallahassee, incluso en Washington. Para mí, pues, la primera vez que fui a Washington, así en forma como oficial electo, pues es que me dan una medalla. Fui con un grupo de personas, 23 venezolanos que recibieron medallas en Washington, y eso para mí fue impactante. Entonces, pero más adelante, ya cuando tengo 2 años como concejal, me doy cuenta de que ya vienen las campañas para elegir el nuevo alcalde, y ahí es donde me doy cuenta de que para mí era difícil tener a 2 candidatos que no se ajustaban mucho a lo que yo pensaba de lo que era la política. Y realmente, como te digo, nunca había sido un político de carrera, pero me gustaba hacer las cosas por el bienestar público. O sea, tú te lanzas alcalde un poco con la intención de mejorar lo que prometían esos otros 2 candidatos. Claro, por una parte, pero por otra parte, pensar más en el bienestar público más que pensar en los intereses particulares. Y yo dije, bueno, yo no tengo nada que perder, o sea, yo estoy aquí como concejal, ya estoy haciendo mi trabajo, pero yo quiero de alguna manera poder tener la posibilidad de influenciar más al sistema para que nosotros podamos tener una ciudad mejor, una ciudad modelo, una ciudad que pueda impactar al mundo. Y por eso dije, bueno, yo voy a correr para alcalde y que sea lo que Dios quiera. Él es el que al final quita y pone autoridades. Y así lo hice, pues, y visité, al principio como concejal visité como 2.000 casas, yo me elaboré unas copitas que les daba a la gente, que todavía la gente conserva muy amorosamente, y entonces decidí correr para alcalde, pero pensando en que iba a visitar muchas casas, y de hecho visité casi 5.000 casas, y muchas de ellas incluso fui a sus casas 2 y 3 veces, porque yo quería asegurarme de que la gente que yo visitaba pues verdaderamente entendiera cuál era el mensaje que yo estaba transmitiendo, que tenía que ver con el bienestar social. Y la gente lo entendió, pues, y por eso en la primera ronda ganó casi con un 42%. De hecho, tú me comentabas que en esas visitas, las primeras visitas que hiciste a las casas, conseguiste muchísimas personas sufriendo enfermedades, sufriendo injusticias. ¿Y eso te llamó más la atención para poder ayudarlos directamente? Bueno, mira, una de las cosas es que me daba la oportunidad de rezar con ellos. Yo me sentaba a veces una mañana a tomarme un café con todas estas personas que enfermedades terminales, de cáncer
y de situaciones muy críticas. Y eso para mí era muy importante, poder estar y disponer de un rato con estas personas y hablarles de que sí había un futuro para ellos y que ellos no tenían que declararse ya perdidos, sino que tenían que tener esperanza. Y eso me llenó bastante. Y de hecho, pues ahora todavía lo continúo haciendo. Y una de mis metas ahora es poder volver otra vez a visitar todas estas casas, porque yo pienso que lo más importante es la continuidad. Y yo creo que ha llegado el momento en que tenemos que ir a las calles y ver las necesidades de la gente. Y eso es lo que a mí me atrae de la posición que yo tengo como alcalde, poder ahora hacer cosas para las generaciones futuras, el poder desarrollar actividades que permitan verdaderamente pensar en la gente, en que ellos tengan buenos parques, que los jóvenes tengan donde distraerse, porque mente sana, cuerpo sano, y si eso lo logramos hacer, vamos a tener una ciudad modelo. ¿Qué es lo que, porque justamente Doral siempre ha sido como una tacita de plata, desde que se constituyó en ciudad, el anterior gobierno con Juan Carlos Bermúdez también intentó colocar muchas cosas y vimos los ciudadanos que estamos viviendo indistintamente de la nacionalidad que seamos, vimos muchísimas cosas a favor de la ciudad. ¿Cuál es tu intención? ¿Cuál es ese fin último que tú quieres lograr en la ciudad? ¿Hay algún cambio que quieras colocar, algún cambio en la política, algún cambio en la forma de gobierno? De hecho, fuiste el alcalde que colocó el español también como un segundo idioma. Me acuerdo que fuiste muy criticado por eso, Luigi. Muchas personas dijeron que ¿por qué colocar el español como un segundo idioma? ¿Qué te motivó a ti a hacer eso? ¿Es parte de tu plan, ese deseo que tienes por la ciudad? Bueno, primero que todo tengo que decirte que hay muchos planes, no solamente el primero es tener una ciudad vibrante donde tenga zonas donde divertirse, que sea más urbana, que tenga más centros donde la gente pueda ir y tener todo lo que necesita. Pero al tema que tú me mencionas ahorita, mira, a mí me ha motivado mucho el que nosotros entendamos de que tenemos unas raíces. Las raíces culturales nuestras de aquí a 50 años no se pueden perder. Mira, yo recuerdo, dentro de todo, yo nací en Venezuela, pero mis padres eran italianos y mis padres se preocuparon en cierta forma porque ellos no quisieron aprender el español y entonces en mi casa se hablaba nada más italiano y yo ahora hablo 3 idiomas justo porque mis padres por casualidad no hablaban el español y yo tenía que aprender su lengua para poderme entender con ellos. Entonces yo pienso que es lo mismo aquí, o sea, mi nieta tiene 2 años y ya habla perfecto español. Entonces yo sé que ella aquí, el inglés va a ser su primera lengua, definitivamente, claro, como lo fue con mi hija. Pero yo quiero que mis nietos y mis bisnietos y mis tataranietos no pierdan la cultura hispana que sabemos que es muy rica. El inglés es muy rico, pero el español sigue siendo tan rico y lo hemos hablado por miles de años. Entonces, además, con la cantidad de hispanos que hay en este país, también hay muchas personas que no hablan inglés, exacto, pero que además llegaron con una avanzada edad. Entonces, pedirles en este momento que quizás hablen inglés es algo muy difícil, pero quizás pueden entender ciertas cosas que son importantes para los ciudadanos conocer. No, pero añadiendo a eso, hay que entender que el idioma es cultura. Si tú dominas 1, 2, 3 idiomas, te hace una persona culta. O sea, que tú vayas a Italia y tú puedas hablar el italiano fluentemente con ellos, o tú vayas a Venezuela y puedas desarrollarte y conversar, mantener una conversación con alguien en su idioma nativo, eso es respeto hacia ellos y yo pienso que eso es muy importante. Es triste que el americano va a cierto sitio, a pesar de que el americano es una potencia. Estados Unidos ha sido siempre una proyección potencial en el mundo entero por todos los desarrollos tecnológicos que ha tenido y que tenga que buscar traductores para poder expresarse en algunos países. Mira los chinos, en China más se habla, las personas que hablan inglés son en cantidad mayores que las personas. Nosotros, China tiene 1.000 millones de habitantes y de esos 1.000 millones, por lo menos 300 millones de personas hablan el inglés. Tenemos que hacer una pequeña pausa, Luigi. Ya en la parte final, estás rompiendo paradigmas. ¿Qué quiere Luigi Boria? Y por supuesto, ¿cuáles son esos pensamientos, ese deseo tuyo que estás reflejando en Doral, si lo quisieras ver reflejado también en tu país? Eso será al regreso de comerciales, no se vayan.
A la hora de decorar, amoblar, darle color y vida a cualquier espacio en su casa u oficina, le invito a que piense en Caligaris Miami Store. Caligaris es una tienda que le ofrece lo mejor del diseño y la elaboración italiana en sillas, mesas, sofás, juegos de cuarto, de comedor, accesorios y mucho más. Por 90 años, Caligaris ha sido excelencia en la elaboración de piezas para su hogar. Caligaris ahora está aquí también en Miami, donde tienen la oportunidad ustedes de acudir para disfrutar de lo mejor en asesoría de muebles y decoración. Caligaris Miami Store. Y bien amigos, ya estamos en la recta final en esta conversación con Luigi Boria, alcalde de la ciudad de Doral. Luigi, cuéntanos, bueno, ¿qué pasa en Doral? ¿Cuáles son esos sueños, esos proyectos que tú tienes reflejado? Que digan, una vez que yo salga de esta posición como alcalde, yo quiero que por lo menos en Doral exista esto y esto. Bueno, mira, desde la campaña yo siempre soñé con que hubieran más vías de acceso, por ejemplo, ¿no? Tengo que comenzar, por supuesto, con el parque que tanto hemos proclamado desde hace ya un par de años, y es el parque de la 114 y la avenida y la 82 calle, que va a ser el primer centro comunitario techado que vamos a tener, en donde vamos a tener una pista de trote, vamos a tener un gimnasio, vamos a tener incluso una sala de teatro para 250 personas. Entonces, para mí, el entusiasmo está en que muchos de estos proyectos se finalicen. Por ejemplo, nosotros queremos abrir la 97 avenida para que se conecte con la 74 calle, para que todos estos camiones que van a llevar sus desechos en la planta de reciclaje pues vengan por arriba y no por debajo. Tenemos la ampliación de la 25 calle, como tú sabes, el viaducto aterriza en la 82 avenida y se expande a tres líneas de calles por cada lado, una de ida y otra avenida hacia el este y el oeste, pero termina en la 89. Entonces se cae de maduro que tú hagas como un cuello de botella ahí, en cambio de expandir esa vía hasta la Torpain, que la 117, que es donde va a estar IKEA, se pudiera ampliar hasta la 41 y tener una rampa que conecte hacia la Torpain, y esto nos ayudaría a que a liberar el tráfico también que se forma en las horas picos. Sería como un anillo dentro de la ciudad. Y para nosotros, por ejemplo, la expansión de viviendas que se ha aprobado ya para hacer, por ejemplo, lo que es el Downtown Doral, una zona más urbanística donde va a tener tractorías, restaurantes, la gente va a poder disfrutar de parques, porque tenemos un parque en Downtown muy agradable. Entonces, todos estos proyectos que están en camino hacen que Doral se convierta en una ciudad futurista, ¿no? Porque estamos proyectando que ahorita tenemos 50.000 habitantes, pero cuando yo termine mi periodo quizás seamos 70.000 habitantes con todos los proyectos de viviendas que hay. Entonces, para mí, por ejemplo, desarrollar económicamente la ciudad, crear un ambiente dinámico donde nosotros podamos tener gente participando en diferentes eventos económicos, que ya ahorita el 11 o el 12 de diciembre vamos a tener el primero, donde yo incluso voy a hablar de lo que se ha hecho en el primer año de gobierno. Entonces, eso para mí es muy importante, desarrollar toda esta visión que... Y eso va a traer también mucho capital dinero, pues, de hecho lo está haciendo. Ciudad. Para mucha gente en el mundo, Doral se ha convertido en un ícono para todo lo que es el centro del este de los Estados Unidos. Pues entonces, con todo lo que está pasando en el puerto de Miami, con el dragueo que están haciendo para bajar el nivel, para que barcos más grandes, con el canal de Panamá, la ampliación del canal de Panamá, van a venir barcos que tienen capacidad hasta de 13.000 contenedores. Entonces, eso va a generar un movimiento económico que va a hacer de que hayan más puestos de trabajo. No te olvides de que también Doral tiene 50.000 habitantes, pero hacen vida más de 160.000 diariamente por los 12.000 negocios que tenemos dentro de la ciudad. Entonces, y además que también las corporaciones, grandes corporaciones mundiales tienen sus oficinas principales también en la ciudad. Exacto, entonces eso hace que nuestra ciudad sea una ciudad atractiva, una ciudad que se ha convertido en la meca de lo que es el condado de Miami-Dade y de lo que es el corazón del estado.
El gobernador tiene sus ojos puestos aquí porque él ha visto que nuestra ciudad es una de los que tienen menor índice de desempleo, estamos por alrededor del 4%, entonces esto hace de que para mí sea importantísimo tener un enfoque global de lo que va a suceder en nuestra ciudad. A ti en menos de un año, bueno, ya vas a cumplir un año frente a la alcaldía, te has convertido en un alcalde un poco polémico. Mucha gente está a favor tuyo, otras personas no están a favor tuyo. Y últimamente los consejos de la ciudad se han convertido en prácticamente un centro de atención. Tú mismo has dicho, estás buscando una visión global más allá de que sea para venezolanos, cubanos o colombianos o brasileños que habitan en la ciudad. Sin embargo, a ti hay voces disidentes que indican que tú trabajas solamente por los venezolanos y que de alguna manera tú estás cambiando la plataforma que se tenía. ¿Qué tienes que decir al respecto? Mira, te voy a responder con algo que leí en Don Quijote de la Mancha, ¿no? Le decía Sancho Panza a su jefe Don Quijote: oiga, jefe, los perros están ladrando. Y Don Quijote le respondió: eso quiere decir que estamos avanzando. Entonces, cuando hay tanta bulla y tanta oposición y yo creo que estamos haciendo cosas buenas. Esas cosas buenas lo que hay es que darlas a conocer, y yo te doy las gracias a ti, Natalie, porque yo sé que parte de este programa es para destacar las cosas buenas que están sucediendo en nuestra ciudad. Y yo le pido a todos esos comunicadores sociales que también se enfoquen en ver las cosas buenas, que me ayuden a mostrar lo que hemos hecho en un año y lo que vamos a proyectar hacer en los próximos 3 años. Definitivamente Doral es una ciudad, como tú lo has dicho, una taza de cristal, pero para mí una taza de diamante, y yo pienso que tenemos que verla de esa manera para proyectar lo que va a suceder en nuestras generaciones futuras. Así que lo que te puedo decir es que yo creo en una conciencia ciudadana, yo creo en que la gente se va a sumar y no va a restar, y yo creo que yo no estoy ahí para a favorecerme del cargo que tengo. Yo lo estoy haciendo, como tú lo has visto, como lo he hecho siempre, en ayuda a la comunidad. ¿Te arrepientes de algo que ya has hecho hasta el momento? De nada, en lo absoluto. Al contrario, creo que todo lo que yo he hecho ha sido en pro de los demás, y eso la gente lo sabe. Yo estoy contento con mi trabajo, no me quejo. He sido centro de ataques porque todo el mundo quiere ser alcalde de una ciudad como Doral, pero igual a las pruebas me remito. La gente puede ver lo que yo he desarrollado y el trabajo que he realizado, y lo he hecho con amor, que es lo más importante de todo, y seguiré haciéndolo. No me voy a frenar hasta ver de que los proyectos y la visión que tenemos los doralinos, porque no es solamente la visión mía, hay mucha gente aportando, como tú tienes un proyecto de Get Fit Doral y cosas de esas. Eso es importante, o sea, todas esas ideas son bienvenidas, y las voy a llevar todas al consejo. Quizás yo no tenga la autoridad para poderlas implementar solo, pero tenemos un consejo que está dinámicamente trabajando también, gente responsable, que cree también en la misma visión y que quiere a la ciudad como la quiero yo. Y entonces yo le doy el mérito que ellos merecen, y yo creo que las 4 concejales pues están trabajando en esa dirección, y yo sé que al final pues vamos a lograr adelantar mucho. ¿Y tu equipo de gobierno, piensas que va por la misma vía, o como dices tú, la democracia hay que conversarla? Mira, el equipo mío de gobierno, tengo que decirte que no es otro sino todos los que trabajan como el staff de la ciudad, y tenemos un grupo de profesionales que de verdad tienen una sola meta, que es hacer un trabajo en excelencia. Yo reconozco el trabajo del staff, creo que se han esforzado bastante, y yo pienso que vamos a lograr muchas cosas en el futuro. Mira, se logró hacer una enmienda al presupuesto donde se ahorraron 16.5 millones de dólares. Se logró aprobar un presupuesto donde se ahorró 20 millones en comparación con el del año pasado. Propuse una reducción en los impuestos a una tasa de 1,92,8, que venía desde el año pasado, donde yo había propuesto otra reducción de impuestos de 2,4476. O sea, son cifras que realmente muestran por sí solas cómo nosotros estamos haciendo las cosas bien. Dentro de estas reducciones que se han hecho, no ha sido sino otra cosa que ahorrar dinero que estaba por ahí flotando. Entonces, hemos asincerado los gastos de la ciudad. Esto hace de que realmente se esté pensando conscientemente sobre las cosas que nosotros necesitamos hacer para nuestra ciudad, y eso lo valora la gente, porque nosotros, dentro de todo, dentro de los planes que hemos hecho, no hemos bajado ningún plan infraestructural, ni hemos dejado de contratar gente para que haga su trabajo.
trabajo. Tenemos más de 34 efectivos policiales que están dedicados a todo lo que era el plan Tolerancia Cero y la seguridad ciudadana. Entonces, todas estas cosas hacen que nosotros nos proyectemos hacia el mejoramiento de nuestra ciudad. ¿No temes que algunas de las voces disidentes que incluso han tirado rumores de que pueden hasta pedir tu destitución, no tienes nada que decirles? No, simplemente les puedo decir de que yo me siento confiado con el trabajo que he realizado, lo he hecho con ética, con honestidad y para mí esa es mi meta. Estoy seguro que los ciudadanos de Doral, todos los residentes van a reconocer ese trabajo y cuando ellos lo intenten se van a dar cuenta de eso. Y ya son los que tendrán la última palabra. Luigi, muchísimas gracias, pero no me quería ir, ya que eres tan caraqueño, ¿cuál es tu plato venezolano favorito? Bueno, hay varios platos. Yo comía, me gusta mucho, tú sabes, la yaca cuando está bien bueno, hecha, en diciembre. ¿no? Pero también, eso en diciembre, pero también todo lo que es el pabellón criollo, o sea, me gusta la tajada, el plátano maduro. Entonces, para mí eso siempre, o sea, cuando el plato criollo a veces me gusta cambiar la carne mechada por carne molida o un buen bistec. Ahí haces tú. Pero yo, toda la comida venezolana me gusta, la arepa, la cachapa, todo eso son platos exquisitos que siempre los consumo todos los días todavía. Muchísimas gracias, Luigi, por haber venido, realmente por darnos mucho de esa venezolanidad, ¿no? Y tú que eres hijo de inmigrantes italianos, veo que bueno, Italia lo tendrás más o menos en el corazón y en el idioma, pero que eres bastante venezolano. Quiero entregarte la rosa de nuestro programa Cara a Cara, Gracias. lo hacemos con todos nuestros invitados, en nombre, bueno, de las cosas que estás haciendo. Y como dices tú, yo voy a poner por delante tus palabras, que lo haces con ética, con mística, con trabajo social y con deseo de ver prosperar y que se pueda decir, por aquí pasó Luigi Boria y lo que nos dejó fue esto positivo. Así muchas gracias. Esperamos que sea. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Cara a Cara y muchísimas gracias a ustedes por su compañía a través de TV Venezuela. Será hasta una próxima oportunidad.